Sean bienvenidos a este nuevo martes legal. Hoy vamos a continuar con el análisis del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Hasta la semana pasada habíamos quedado en el número 57 y por lo cual debo dar una disculpa. Un error involuntario hizo que tanto el video de martes legal como el de jueves de copropiedad salgan el mismo día. La fecha estuvo errada, por lo tanto se unieron los dos videos. Con la disculpa del caso, vamos a continuar con nuestra charla de este día. Como ya lo indiqué, el artículo número 58 vamos a comenzar a analizarlo. Como ya es nuestro formato, vamos a entrar a un video que nos da una idea general de lo que vamos a hablar. Vamos allá, por favor. Hola, propietarios. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace realmente el presidente de un condominio? Hoy vamos a explorar el artículo 58, que describe los poderes y deberes del presidente. Vamos a desglosarlo de forma sencilla. Primero, el presidente convoca y dirige las reuniones. Son los encargados de reunir a todos para tomar decisiones importantes, ya sea la Asamblea General o la Junta Directiva. Siguiente, la votación. El presidente tiene voto en todas las reuniones e incluso tiene el poder de desempatar. Así es, su voto puede ser decisivo. Ahora, ¿qué pasa si el administrador de la propiedad no está? El presidente toma el relevo nombrando un reemplazo temporal o delegando tareas a otro copropietario hasta que se encuentre una solución permanente. El seguro es otro tema importante. Con la aprobación de la Asamblea General, el presidente obtiene y renueva las pólizas de seguro contra incendios y daños en los ascensores. Estas pólizas benefician a todos los copropietarios, protegiendo la inversión de todos. Más allá de estos deberes, el presidente también asume cualquier tarea adicional asignada por la Asamblea General, la Junta Directiva o la ley. Son el pegamento que mantiene todo unido, asegurándose de que el condominio funcione sin problemas. Ahora, hablemos de las diferencias entre el presidente y el administrador de la propiedad. El presidente es el líder estratégico, representa a los copropietarios y toma decisiones de alto nivel. Supervisa el cumplimiento de las normas y se encarga de las relaciones externas. Por otro lado, el administrador de la propiedad se encarga de las operaciones diarias, desde la administración de las finanzas hasta el mantenimiento. Son a quienes acuden con problemas cotidianos y necesidades de servicio. Entonces, ¿qué sucede si el presidente no puede cumplir con sus deberes? Se convoca una reunión extraordinaria para elegir un nuevo presidente. Mientras tanto, un miembro de la Junta puede asumir el cargo temporalmente. Por último, el presidente es elegido por votación directa de todos los copropietarios durante una reunión de la Asamblea General. El proceso se basa en la transparencia y la justicia. Y ahí lo tienen. El presidente es la figura clave que asegura el buen funcionamiento de su condominio, mientras que el administrador de la propiedad se encarga de los detalles prácticos. Ambos roles son esenciales. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Como ustedes ven, vamos a analizar los deberes y obligaciones del presidente. Prácticamente está detallado las funciones que tiene dentro de una copropiedad. Haciendo una correlación con lo que hemos acabado de pasar en la justa democrática que tuvo nuestro país, tenemos que analizar en función de la propiedad horizontal. Y hay una correlación bastante importante, que el presidente es el que va a dirigir, es nuestro representante. Al igual que en nuestro país, hay que darle todo el respaldo y no entrar en una controversia o en el estado de ser parte de una oposición. Todos debemos trabajar para un bien común, tanto para nuestro país como en nuestro caso para la propiedad horizontal que está en nuestro inmueble. Bajo este corolario de ingreso que hemos hecho, vamos a comenzar a tratar sobre lo que dice el artículo número 58. Ya el video nos dio una idea bastante práctica, bastante exacta de lo que trata. Vamos a pasar a unas guías positivas
el cual nos va a introducir a la charla de este día. Vamos allá, por favor. Muy bien. Continuando con el análisis del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador, vamos a ver el artículo número 58, que, como ya se indicó, habla sobre las atribuciones y deberes del presidente, siendo que el presidente es tanto de la Asamblea como del Directorio General. Vamos a comenzar leyendo el artículo correspondiente y que tiene algunos literales. Vamos a leerlo completamente. Artículo número 58. Del Directorio General. Atribuciones y deberes del presidente. Son atribuciones y deberes del presidente: a. Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea de Copropietarios y del Directorio General, según corresponda. b. Ejercer el voto en las reuniones de la Asamblea General y en las del Directorio General y, cuando sea del caso, dirimir la votación ejerciendo el mismo. c. En caso de falta o impedimento temporal de la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, designará provisionalmente su reemplazo o delegará a otro copropietario las mismas hasta que se resuelva lo más conveniente. d. Previa autorización de la Asamblea General, contratará una póliza de seguro contra incendio y daños a los ascensores, según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, y cuidar de sus oportunas renovaciones. Él o los seguros correspondientes los contratará a favor de los copropietarios. Y cumplir las funciones que le encargue la Asamblea de Copropietarios, el Directorio General y aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal, este Reglamento General y el Reglamento Interno del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal que se expida. Hasta aquí el artículo número 58. Este artículo número 58 del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador detalla las funciones específicas del presidente de la Asamblea General de Copropietarios y, por extensión, del Directorio General. Estas funciones son claves para el funcionamiento y la organización del condominio o conjunto. Establece las atribuciones y deberes del presidente en el contexto de la propiedad horizontal. Estas responsabilidades pueden incluir convocatoria y presidencia de reuniones, pues el presidente debe convocar y dirigir las reuniones de la Asamblea de Copropietarios y, como hemos indicado, por extensión también del Directorio General. El ejercicio del voto, pues tiene derecho a votar en ambas reuniones y en caso de empate su voto decide o es dirimente. Designación del reemplazo. En ausencia del administrador, el presidente puede designar un reemplazo temporal. Contratación de seguros. Con autorización de la Asamblea General, debe contratar pólizas de seguro contra incendios y daños a ascensores. Y cumplimiento de funciones, pues también debe cumplir con todas las tareas asignadas por la Asamblea General de Copropietarios y también del Directorio General, así como las establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal y los reglamentos internos. Con esto podríamos comenzar nuestra charla de esta tarde. Como el artículo tiene algunos literales, es correspondiente ir analizándolo de uno en uno para tener una idea bastante clara de lo que trae este artículo número 58, que en definitiva es uno de los más importantes también del reglamento. Pasemos entonces a ver, en primer lugar, el primer literal A, que habla sobre convocar y presidir reuniones. Pues dice que convocar y presidir las reuniones de la Asamblea de Copropietarios y del Directorio General según corresponde. Y podremos decir, en primer lugar, la Asamblea General. El presidente es el encargado de convocar a las reuniones de todos los copropietarios para tomar decisiones importantes relacionadas con el conjunto declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. En segundo lugar sería el Directorio General. También debe presidir las reuniones del directorio, que es el órgano ejecutivo encargado de la gestión diaria del conjunto o condominio.
Vamos al literal B, que en cambio habla sobre ejercer el voto. Textualmente dice ejercer el voto en las reuniones de la Asamblea General y en las del Directorio General, y cuando sea del caso, dirimir la votación ejerciendo el mismo. Asimismo, tomemos en cuenta dos aspectos. El primero, votación. Y sobre esto podríamos decir que el presidente tiene derecho a voto tanto en las reuniones de la Asamblea General como en las del Directorio. Y en segundo lugar, el voto de caridad. En el caso de empate, el voto del presidente sirve para desempatar la votación. Podríamos concluir sobre este literal. Pasemos al literal C, que en cambio dice designar reemplazo temporal del administrador. Y textualmente dice que en caso de falta o impedimento temporal de la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, designará provisionalmente su reemplazo o delegará a otro copropietario las mismas hasta que se resuelva lo más conveniente. Asimismo, podríamos ver dos puntos esenciales que tiene este literal. El primero, en caso de ausencia. Y dice que si el administrador del condominio o conjunto no puede cumplir sus funciones, el presidente tiene la autoridad para designar a alguien de forma temporal para que lo sustituya. Y en segundo lugar, habla sobre la delegación de funciones. También puede delegar algunas funciones a otro copropietario hasta que se encuentre una solución definitiva. Podríamos terminar acotando sobre este literal C, que ha hablado sobre la designación temporal del administrador. Vamos a ver en cambio el literal D, que habla sobre la contratación de seguros. Y textualmente nos dice que previa a la autorización de la Asamblea General contratará una póliza de seguro contra incendio y daños a los ascensores, si los tuviera, según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, y cuidará de sus oportunas renovaciones. Él o los seguros correspondientes los contratará a favor de los copropietarios. Sobre esto podríamos asimismo acotar dos partes principales que hay. La primera, seguro contra incendio o daños de ascensores. El presidente, con la autorización de la Asamblea General, debe contratar y renovar las pólizas de seguro que protejan los bienes comunes del condominio, como el edificio, y también habla sobre los ascensores. En este caso, si el edificio los tuviera. Y en segunda parte habla sobre los beneficiarios. Y dice que los beneficiarios de estas pólizas deben ser siempre todos los copropietarios. Literal E, que en cambio nos habla sobre el cumplimiento de funciones asignadas. Textualmente, el literal dice cumplir las funciones que le encargue la Asamblea de Copropietarios, el Directorio General y aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal, este reglamento que lo estamos tratando y el reglamento interno que tenga el inmueble constituido en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio que se lo expida. Sobre esto podremos decir que habla sobre las funciones adicionales. El presidente debe cumplir en cualquier otra función que le sea asignada por la Asamblea General o el Directorio, o también la ley. En segundo lugar, en cambio, habla sobre las funciones de ley, que son las que le encargan al presidente tanto la Ley de Propiedad Horizontal, este reglamento general y el reglamento interno que el inmueble haya sido expedido. En resumen, podríamos decir, el presidente actúa como un líder y administrador clave, velando por el correcto funcionamiento y la protección de la comunidad de copropietarios. El presidente de la Asamblea General de Copropietarios, que a su vez hemos dicho que también es del Directorio General, tiene un rol fundamental en la gestión del condominio o conjunto,
Sus funciones van desde la convocatoria y presidencia de reuniones hasta la representación legal del condominio o conjunto y la toma de decisiones importantes. El presidente es la figura central que garantiza la buena marcha del condominio y vela por los intereses de todos los copropietarios. Podríamos resumir sobre estos literales que habla el artículo número 58. Ahora pasemos a ver unas posibles preguntas que se pueden sacar de este artículo y sus literales. Veamos en primer lugar las diferencias entre las funciones del presidente y del administrador del condominio. El presidente y el administrador de un condominio tienen roles complementarios, pero distintos. Podríamos iniciar diciendo: el presidente es la figura representativa de todos los copropietarios. Sus funciones son más estratégicas y de liderazgo. En primer lugar, podríamos acotar sobre la representación. El presidente debe actuar como el rostro del condominio o conjunto ante terceros. Toma de decisiones. El presidente debe presidir las reuniones y tiene voto de calidad en caso de empate. Debe vigilar que se cumplan las normas y decisiones de la comunidad y representar al condominio en negociaciones con proveedores, entidades gubernamentales, entre otras. En cambio, el administrador se encarga de la gestión diaria del condominio. Sus funciones son más operativas. Las funciones que son encargadas a su cargo sería comenzando por la gestión administrativa. Debe llevar los registros financieros, pagar las cuentas y gestionar todos los contratos que tenga el inmueble. Debe supervisar el mantenimiento de las áreas comunes y de todas las instalaciones que comprendan las áreas que tenga el inmueble. La relación con proveedores, pues debe contratar y supervisar a todos los proveedores de servicios que tenga el inmueble. Y además debe responder a las consultas y inquietudes que tengan los copropietarios, además de sus problemas cotidianos. En conclusión a esta pregunta de diferencias entre las funciones del presidente y del administrador, podríamos decir que el presidente se enfoca en la dirección estratégica del inmueble, mientras que el administrador se encarga de la gestión operativa de este inmueble. Pasemos a otra pregunta. En este caso, ¿qué sucede si el presidente no puede cumplir con sus funciones? Y podríamos decir que si el presidente no puede cumplir con sus funciones debido a una renuncia, enfermedad, fallecimiento o cualquier otra causa, se debe convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Propietarios para elegir a un nuevo presidente. El reglamento interno del condominio debe establecer el procedimiento a seguir en estos casos. Mientras se realiza la elección del nuevo presidente, puede designarse a un miembro del directorio para que asuma las funciones de manera provisional. Asimismo, podríamos pasar a responder ¿cómo se elige el presidente de la Asamblea? Sobre esta pregunta, podríamos decir que el presidente de la Asamblea General de Copropietarios es elegido por votación directa de todos los copropietarios en una reunión de la Asamblea. Generalmente se utiliza un sistema de votación simple en el que gana el candidato que obtiene el mayor número de votos. El proceso de elección debe estar claramente establecido en el reglamento interno del conjunto y se debe seguir un procedimiento adecuado para garantizar la transparencia y la legitimidad de dicha elección. En resumidas palabras, podríamos decir que el presidente es la figura clave que representa a todos los copropietarios y toma de decisiones importantes dentro de un inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. En cambio, el administrador, por su parte, se encarga de la gestión diaria y operativa del mismo. Ambos roles son fundamentales para el buen funcionamiento de un condominio. Pasemos a realizar una conclusión sobre el artículo número 58, que ha definido claramente el rol del presidente dentro de una comunidad de propiedad horizontal, otorgándole tanto autoridad
como responsabilidad. Podemos concluir que el presidente es la figura central y la toma de decisiones y la representación de los copropietarios. Su labor abarca desde la administración de reuniones hasta la garantía del cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias. Y por último, la gestión de seguros subraya la importancia de su papel en la salvaguarda de los bienes comunes, hablando sobre la protección del patrimonio común del inmueble. Hasta aquí nuestra charla sobre el artículo número 58, que ha hablado sobre los deberes y atribuciones del presidente del Directorio General, que a su vez es de la Asamblea General de Propietarios. Como ustedes ven, este artículo es muy importante ya que habla sobre el actor principal tanto de la dirección de la Asamblea General de Propietarios, del presidente del Directorio General. Haciendo una correlación, como lo indiqué al principio, esto se basa bastante en la aceptación que tenga el presidente en un inmueble declarado en propiedad horizontal. Si los propietarios, si todos los actores colaboran con la actuación y le dan el respaldo correspondiente, el presidente llegará a tener una buena acción y el condominio o conjunto será el que gane en esta representación que tiene el presidente. Hasta aquí hemos hablado sobre el Directorio General en un inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio, como lo seguimos resaltando. A partir de aquí vamos a comenzar a hablar de otra parte importantísima y vamos a hablar sobre el administrador. El artículo número 59 habla y comienza a dar los lineamientos para el administrador de un inmueble declarado en propiedad horizontal. Para esto vamos a entrar al video que nos da una idea general de lo que es el artículo número 59 del administrador. Vayamos allá, por favor. ¿El condominio funciona como una máquina bien aceitada? Dele las gracias a su administrador. En Ecuador, el administrador del condominio es la persona clave para que todo funcione a la perfección. Escogido por la Asamblea de Propietarios para un periodo de 1 año, puede ser reelegido indefinidamente. ¿Y saben qué? No necesita ser propietario en el edificio para hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si el administrador toma un descanso corto, otro propietario puede reemplazarlo temporalmente. Si se va definitivamente, la asamblea elige uno nuevo. Ahora, hablemos de las responsabilidades. Manejan las finanzas, presupuesto, cobranza de cuotas y pago de facturas. Supervisan el mantenimiento, asegurándose de que las áreas comunes estén impecables y que todo funcione sin problemas. ¿Necesitan un limpiador, un guardia de seguridad o un técnico? Ellos se encargan. También manejan los contratos con los proveedores de servicios como agua, luz y gas, y son a quienes deben acudir para resolver cualquier problema o pregunta que tengan como propietarios. Además, se aseguran de que se cumplan todos los reglamentos del condominio al pie de la letra. En resumen, el administrador del condominio es la columna vertebral de su edificio, manteniendo todo en perfecto estado y a todos contentos. Así que la próxima vez que vean a su administrador, salúdenlo. Hacen mucho más de lo que piensan. Como ustedes ven, vamos a comenzar a hablar otro tema de otro de los actores principales de un inmueble declarado en propiedad horizontal. Seguimos en el capítulo número 7, que nos está hablando del gobierno, administración, representación legal del inmueble en propiedad horizontal y sistemas de seguridad. El artículo número 59, en cambio, comienza a hablar sobre el administrador. Como ya indicamos, uno de los principales actores dentro de un inmueble declarado en propiedad horizontal y por correlación de un condominio. Continuemos con las guías positivas que tenemos para hablar en cambio sobre este principal actor, como le hemos indicado,
del inmueble. Pasemos allá, por favor. Continuemos con el análisis del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador. Y en este punto vamos a hablar sobre el artículo número 59, que en cambio habla sobre el administrador. Pasemos a leer el artículo número 59 en toda su extensión. Por favor. Artículo número 59. Del administrador. La persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal será elegida por la Asamblea de Copropietarios para el periodo de 1 año, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Para ejercer la administración no se requiere ser copropietario del inmueble. Si la persona que ejerza la administración faltare temporalmente, se delegará a otro copropietario esas funciones y, si la falta fuere definitiva, la sustitución será resuelta por la Asamblea General. Hasta aquí el artículo número 59. ¿Quién es el administrador? Podemos comenzar diciendo que el administrador es la persona encargada de la gestión diaria de un edificio o conjunto de edificios que comparten áreas comunes. Es la figura clave que se encarga de las operaciones cotidianas del inmueble, velando por su buen funcionamiento y mantenimiento. Podríamos comenzar nuestra charla. ¿Cómo se elige el administrador? En primer lugar, la elección por la Asamblea. De acuerdo al artículo que presentamos, el administrador es elegido directamente por la Asamblea General de Copropietarios. Esto significa que todos los propietarios tienen voz y voto en la selección de la persona que se encargará de la administración de su inmueble. El periodo. El administrador es elegido por un periodo de 1 año o 2 años en algunos inmuebles, pero puede ser reelegido indefinidamente si así tuviera la aceptación de la Asamblea General de Copropietarios. ¿Es necesario ser copropietario para ser administrador? Es una de las preguntas que se pueden formar dentro de este articulado. Y podríamos comenzar diciendo que no. Es importante destacar que para ser administrador no es obligatorio ser propietario de una unidad dentro del conjunto o condominio. Esto permite a los condominios contratar a profesionales con experiencia en administración de propiedades, sin limitarse a elegir únicamente entre los copropietarios. Podríamos terminar acotando sobre esta pregunta. Pero, ¿qué pasa si el administrador se ausenta? Aquí tenemos 2 posibles acciones. La primera, si fuera la ausencia temporal. Sobre esto podemos decir que si el administrador se ausenta por un periodo corto, el presidente de la Asamblea puede delegar sus funciones a otro copropietario de manera provisional o temporal. Y el segundo caso sería de ausencia definitiva. En este caso, de que la ausencia del administrador sea definitiva por renuncia, despido o cualquier otra causa, la Asamblea General deberá reunirse en asamblea extraordinaria para elegir a un nuevo administrador. Podríamos terminar acotando. Pasemos a otra pregunta. ¿Cuáles son las funciones principales del administrador? En este caso, entre las muchas funciones que tiene el administrador, hemos tomado 6 puntos esenciales que los vamos a detallar. En primer lugar, la gestión financiera. Dentro de la gestión financiera, podemos tomar en cuenta la recaudación de cuotas. El administrador debe cobrar las cuotas de mantenimiento y otros pagos necesarios para el funcionamiento del condominio. Dentro de la administración de los fondos, debe gestionar los fondos del condominio realizando pagos a proveedores y elaborar los debidos presupuestos anuales, como también debe elaborar informes financieros y presupuestales, presentando informes periódicos a los copropietarios sobre el estado financiero del inmueble declarado en propiedad horizontal bajo su dirección. En segundo punto, podemos hablar sobre el mantenimiento. Dentro de esto, 3 aspectos fundamentales. Supervisión de áreas comunes sería el primero.
pues el administrador debe velar por el buen estado de las áreas comunes, como jardines, piscinas, chozones, pasillos y todo lo que haya sido declarado como área común dentro de la declaratoria de propiedad horizontal. El segundo aspecto, la coordinación de reparaciones. Debe organizar y supervisar las reparaciones necesarias que tenga el inmueble. Y en tercer aspecto sería la contratación de servicios. El administrador debe contratar servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad dentro de las áreas tomadas en cuenta. Veamos otro aspecto dentro de las funciones del administrador, y sería la gestión administrativa. En primer lugar, la convocatoria y organización de asambleas. El administrador debe convocar y organizar las asambleas de copropietarios. Elaboración de actas. Debe redactar las actas de las asambleas y otras reuniones. Comunicación con los copropietarios. El administrador debe mantener una comunicación fluida con los copropietarios, informándolos sobre los asuntos relevantes sobre la administración del inmueble. Cumplimiento de la normativa. Además, debe asegurarse del cumplimiento de la ley de propiedad horizontal y del reglamento interno del condominio. Y por último, como ya hablamos en el punto anterior, el mantenimiento. Pero en este caso, el mantenimiento de la documentación. El administrador debe mantener en orden y al día la documentación del inmueble declarado en propiedad horizontal. Pasemos a ver, en cambio, ahora la gestión de personal. Sobre esto podríamos hablar sobre la supervisión del personal. En algunos casos, el administrador debe supervisar al personal del inmueble, sean estos conserjes o el personal de mantenimiento o de seguridad. La contratación y despido del personal. La contratación o despido del personal. En algunos casos puede ser responsable de la contratación y también del despido del personal si no cumpliera con sus funciones. Pasemos a ver, en cambio, la gestión de convivencia. Dentro de esto podríamos decir sobre la mediación de conflictos. Aunque no es una de las funciones principales del administrador, debe actuar como mediador en conflictos entre copropietarios, analizando si la situación le compete o si debe remitir al comité de convivencia para que resuelva sobre tal o cual conflicto entre copropietarios. Tenemos otro aspecto, velar por el cumplimiento del reglamento interno. El administrador debe asegurarse de que se cumpla el reglamento interno para mantener la armonía. Otro punto especial es la atención a los copropietarios. Dentro de este aspecto, el administrador debe resolver las consultas y problemas que le comunicaren los copropietarios, dando seguimiento a cada una de las consultas o problemas que hayan sido planteados. Y por último, el cumplimiento de la normativa. Debe asegurarse del cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al inmueble que está bajo su administración. Haciendo un resumen de este primer artículo que ha hablado sobre el administrador, podremos decir que es una pieza fundamental en la gestión de un condominio. Su función es garantizar el buen funcionamiento del edificio, la satisfacción de todos los copropietarios y el cumplimiento de las normas establecidas. Podríamos terminar acotando. Como ustedes ven, hemos comenzado a hablar sobre el administrador de un inmueble que está bajo el régimen de propiedad horizontal o su correlación con el de condominio. Como ustedes ven, es muy importante. Apenas este artículo da los lineamientos para comenzar a hablar sobre el administrador. Los artículos que vienen a continuación dan mayores deberes, atribuciones. Especialmente el artículo número 60 es muy extenso, pues habla de todo lo que debe hacer un administrador. Sus deberes y atribuciones, sus obligaciones están dentro de este artículo, que lo vamos a ver
por el tiempo la próxima semana, ya que prácticamente nos vamos a dedicar a su análisis completamente de cada uno de los literales, que son muchos. Prácticamente es el artículo más extenso del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Por eso este video lo vamos a dejar hasta aquí. No vamos a profundizar más porque, como hemos indicado, el artículo número 60 es el que habla de todos los deberes que tiene un administrador y que debe ser analizado literal por literal. Pero sí hay que acotar: el administrador es el personaje, es el actor más primordial dentro de la vida administrativa de un inmueble. Si se tiene un buen administrador, el inmueble será un campo ideal, será un campo fértil y dará los frutos que todos los propietarios lo desean. Para eso el artículo nos habla sobre también la principal función de la asamblea o del consejo de administración, si lo tuviera: elegir a un buen administrador. Prácticamente, al elegir el administrador en buenas condiciones, una persona que conozca sobre el tema principalmente. Ya en charlas anteriores hemos dicho que hay dos clases de administradores: el administrador interno, que es un propietario al cual se le encarga la función de administrador, sea está remunerado o no. Pero dentro de un administrador interno, se puede decir, tiene una salvaguarda, que puede saber o no de administración de inmuebles. En este caso, el administrador interno debe prepararse, debe capacitarse para cumplir el encargo que le ha dado la asamblea y en este caso todos los copropietarios. En cambio, el segundo formato es el administrador externo. Este administrador ya es una persona preparada que ha seguido, se puede decir, capacitación externa, sea esta por cursos, sea diplomados o cualquier otra gestión. Ya hemos dicho que el administrador no es un profesional estrictamente que diga administrador de inmuebles. Por lo menos en nuestro país no hay esa profesión, hay similares. Por eso es que el reglamento y la ley dedica que puede ser cualquier profesional. En este caso puede ser un arquitecto, un ingeniero en la parte constructiva, puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un administrador de empresas, que más o menos está correlacionado, pero debe saber de propiedad horizontal. Bajo ese punto de vista, vemos que elegir a un administrador está en manos de la asamblea y por delegación al consejo de administración, o en definitiva la directiva. Por lo tanto, la elección se vuelve primordial, tomar una buena decisión contando con un administrador bueno. También hay que acotar que puede ser también en función del tamaño de nuestro inmueble. No es lo mismo dirigir uno desde 2, que comienza la propiedad horizontal, 5, 7, 10, 20, 30, y como hemos indicado, eso sería un inmueble en propiedad horizontal de tipo medio-bajo. De 50 hasta 100 hemos indicado que puede ser ya un inmueble de tipo medio, y pasado a las 100 unidades habitacionales, incluyendo locales comerciales, pues serían ya de nivel alto. Hasta 50 unidades, un administrador interno puede realizar esta gestión. El administrador externo sería lo ideal. De 50 a 100, ya un administrador debe ser ya externo, principalmente por su experiencia, por su capacitación, por su ya experiencia en este caso.
Y pasado a 100, ya se recomienda pues tener un administrador, tal vez ya tipo empresa. Empresas que se dedican a la administración de condominios, que ya por su volumen se vuelve necesario que tengan una infraestructura operacional, una infraestructura administrativa y con el personal totalmente idóneo y capacitado para poder administrar ese volumen de unidades habitacionales, incluyendo comercios. Con esta reflexión podemos concluir diciendo de que un administrador debe ser totalmente capacitado, sea desde el interno, que en este caso le recomendamos se capacite, a un externo que ya tiene la capacitación, su profesión lo dice. En nuestro país no hay, incluso como en otros países, que tienen que ser debidamente regularizados. Por ejemplo, en México un administrador tiene que tener su registro y para sacar el registro anualmente tiene que realizar un curso de capacitación, ya que este registro dura solo un año. Y para que pueda seguir trabajando, pueda seguir ejerciendo el cargo de administrador de condominios, que se llama en México, pues tiene que sacar este permiso, una especie de licencia que da el país, que da la entidad, regularizada bajo el pago de una prima y de un debido curso de capacitación. Si no lo tenemos, pues está en manos del condominio, del conjunto, en solicitar que el administrador presente como parte de su trabajo una capacitación, por lo menos una anual. La forma de elegir a un administrador pues tiene que estar regido en el reglamento interno de nuestro inmueble, y dentro de eso puede tener muchos acápites, pero lo que sí se debe dar una valorización a todo administrador que haya seguido, en este caso en lo más alto, un diplomado en propiedad horizontal. Un nivel más bajo sería en cursos sobre capacitación, y para abajo ya vendrían el nivel profesional que puede tener. Con esta reflexión quedamos a los vecinos a que tomen una buena elección para que su inmueble sea elegido por una persona idónea, capacitada y que sepa de qué debe hacer en un inmueble que está bajo su responsabilidad, incluso es el representante legal. Creo que con esto terminamos la charla de este día. La próxima semana, como ya lo indiqué, vamos a ver un artículo bastante largo que nos va a llevar toda la charla de este próximo martes. Nada más, con el agradecimiento hacia ustedes que han estado presentes y que nos van a ver en forma diferida. El pedido de siempre, que nos compartan con sus amigos, vecinos, y también pues nos den una manito arriba, que mucho nos ayuda. Nada más por hoy. Les esperamos la próxima semana, que seguiremos hablando sobre el reglamento de propiedad horizontal y en este caso los deberes y atribuciones del administrador. Les espero, no me falten. Hasta la próxima semana. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.